Hola, buenas y bienvenidos a Zona Árida, el podcast de los Arizona Cardinals. Aquí tratamos toda la actualidad del equipo de fútbol americano de Arizona, los Cardinals. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hacer nuestro primer repaso a jugadores históricos de la franquicia. Para ello tengo conmigo a un fiel compañero con el que analizamos toda esta actualidad. Bienvenido, Alex. Muy buenas, Marcelino, ¿qué tal todo? Aquí, como dices, como lo prometido es deuda, pues aquí estamos para empezar hablando de un jugador, bueno, bastante importante en la historia de Arizona. Se trata del quarterback Kurt Warner. Pues sí, la verdad que un jugador que para quien no lo conozca, fue un jugador que cambió la franquicia, cambió totalmente la franquicia, porque no es que podamos decir que los Arizona Cardinals seamos una franquicia ganadora, ¿no? O que haya tenido, haya tenido la mayoría de sus temporadas récord positivo, porque, bueno, no ha sido así, pero es que antes de Kurt Warner éramos casi se puede decir de lo peor en récord de la liga. Y cuando llega este jugador, la cosa cambia bastante, bastante. Entonces yo, Sí, 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 así es, así es. entonces yo creo que es muy acertada esta primera elección. Y sin más preámbulos, si quieres empezamos a hablar de un poquito de su historia. Sí, sí, sí. Bueno, Kurt Warner empezó jugador universitario. Empieza a tener un poco de importancia simplemente en el último año de universidad en Northern Iowa, que tampoco es una universidad, digamos, de las más reputadas en cuanto a fútbol americano se refiere. Y bueno, al fin y al cabo hemos visto otros jugadores que solo son titulares un año. Véase, por ejemplo, el caso de Joe Burrow, este año el número uno del draft, o en su día Kyler Murray también fue el primer un año titular, puesto que antes tenía por delante a Baker Mayfield. Entonces es un jugador que se presenta al draft del 1994 y no es drafteado. Posteriormente, los Packers, después de bueno, esta época que tenemos después del draft de contratar a Andrade, eh, lo confiaron en él, pero bueno, a la hora de los cortes para el roster final, pues fue un jugador que decidieron cortar. Cortar. Sí, en aquel entonces tenían los Packers de quarterback contra Brett Favre, que no se le daba mal esto del fútbol americano, ni muchísimo menos. No era un cualquiera, ¿eh? No se había caído del nido, digamos. Exacto. Entonces, claro, Kurt Warner en principio ve que tiene que que va a ser difícil que pueda continuar jugando al fútbol o llegar a la NFL, aunque nunca se termina de rendir. Empieza a trabajar después de este hecho, incluso en un supermercado, cobrando 5,50 dólares la hora. Bastante curioso, este anecdótico, este dato. Sí, sí, es un dato para tener muy en cuenta, ¿eh? Estamos hablando de que una de las mayores leyendas que hemos tenido en finales de los 90 o principios, sobre todo de siglo, estuvo trabajando en un supermercado cobrando eso, 5,50 dólares la hora, ¿eh? Cuidado que se dice muy pronto, lo que comentas, Alex, ¿eh? Eso es como Eh, si no sé, no sé con quién compararlo, con Ronaldo Nazario, por ejemplo, en el fútbol, estuviese trabajando en un supermercado, por poner un jugador, no sé, o Van Nistelrooy, que llegara a trabajar en un supermercado. Imaginadoslo para los que os guste un poco el fútbol europeo, lo que estamos hablando, ¿eh?
Sí, claro, hablamos que, bueno, en general en todos estos deportes de élite siempre se gana muchísimo, muchísimo dinero, vaya, millones de euros, dólares, pesos, dependiendo del lugar, pero se gana mucho, mucho dinero y bueno, es curioso que alguien tenga que verse trabajando por 5,50 dólares la hora tan solo. Oye, también muy, muy respetable, quiero decir, esto Sí, sí, de claro, no, trabajar en un supermercado, pero claro, hablamos faltaría. claro, Claro, hablamos de un quarterback de época. claro, es que estamos hablando de un jugador que, vamos, no sé su situación económica a día de hoy, pero que ha ganado millones y millones de dólares. Estoy convencido de ello. Que ha ganado, sin ver Sí, sus sí, contratos, que la verdad que no lo he visto ninguno, pero ha ganado y bueno, y sigue ganando mucho, mucho dinero. También comentaba que a pesar de esto, porque obviamente parece que esto es el fin del fútbol americano para Kurt Warner, pero él no se rinde. Juega en una liga que, bueno, ninguna de las dos ligas en las que juega ya existen, creo. La Fútbol Arena, en los Iowa Baston y en la NFL Iowa Bastomers, perdón, y en la sí, NFL Europa, que fue una liga que en España, aquí en España incluso tuvo mucho mucho éxito con aquellos Barcelona Dragons, o sea, fue una sí, competición bastante importante que ya hace unos cuantos años que no existe y Warner jugó en sí. los Amsterdam Admirals, pues también y un poco Ah, tuvo, sí, era sobre todo la NFL Europa por lo que nos pilla aquí. Yo reconozco que, bueno, era joven cuando bastante pequeño en los últimos años de la liga. No la veía, pero sí que creo recordar o haber escuchado de que tenía bastante afición. sí, sí que tenía bastante. Yo tampoco lo he vivido, pero yo sí que he visto partidos repetidos y tal. Y por los Barcelona Dragons, que era el equipo que teníamos aquí en España, tenía el estadio, lo llenaba, casi lo llenaba, ¿eh? Y si alguien quiere saber más del tema de la NFL Europa, era una liga que era un poco de desarrollo de la NFL, como se intentó hacer con la American Football League, esta que salió al final mal y la cerraron, pues algo similar, que los equipos dejaban jugadores descartados que no tenían tal, los llevaban allí y allí pues se fogueaban un poco. Y bueno, y algunos, como es el caso de Kurt Warner, que se fue muy especial, pero algunos conseguían luego llegar a la NFL a través de ello. Si alguien tiene más interés en saber algo de la NFL Europa, si escucháis bastante podcast o estáis bastante metidos en el mundito de la NFL, Rafa Cervera creo que fue, no sé si fue director de los Barcelona Dragons, Sí, estuvo ligado. muy ligado. Entonces, si buscáis información sobre él, que además creo que colabora también en el podcast El Capologist y demás, es muy interesante escucharle porque cuenta muchas anécdotas de esa competición y que la verdad creo que Alex pensados como yo, que lástima que nos pillara tan jóvenes, ¿eh? Porque si eso estuviera hoy en día, ya yo por lo menos hubiese viajado algún día a Barcelona a ver un partido. Wow, sí, es que nos pilla bastante mejor para ver esta competición, que en realidad era de buena calidad. Nos pilla mejor ir a Sí, Barcelona que bueno, en mi casa desde Madrid son unos 600 kilómetros, que cruzarnos el Océano Atlántico para ir a ver algún partido. Bueno, aunque tenemos también los partidos de Londres, este año no, por desgracia, pero sí que era algo que acercaba un poco ese producto que es la NFL mucho más a Europa. sí, 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 completamente de acuerdo. Pues si quieres seguimos con Kurt Warner porque, bueno, mira que me conozco la historia, pero ya estoy ansioso de saber cómo este hombre por fin dio el salto a la NFL. Sí, claro, pues gracias a bueno, esas dos experiencias que tienen ligas, digamos, menores o de desarrollo, por llamarlo de alguna manera, pues el tío pues se le ocurra, trabaja bien y los San Luis Rams, en aquel entonces estaban en San Luis, no en Los Ángeles como hace 3 4 añitos aproximadamente. En el Sí, año 1999 lo fichan
Y bueno, en principio, como es obvio, también llegando de ligas, digamos, menores, empieza como suplente y el quarterback titular era Trent Green. Pero bueno, en esa pretemporada, justo este quarterback que iba a ser el titular se lesiona. Entonces le dan la oportunidad de ser el titular a Kurt Warner. Es algo a lo mejor hoy un poco difícil de imaginar porque bueno, si se te lesiona tu quarterback titular, a lo mejor vas a agencia libre para buscar otro de garantías, aunque bueno, tenemos cerca el caso de Andrew Luck con los Colts y se tiró Sí. del suplente, pero hablamos de un jugador que no tenía absolutamente ninguna experiencia en la liga, en la NFL. Perdón que te corte, Alex, pero un detalle para que la gente lo tenga en cuenta también. Estamos hablando que los Rams no eran un equipo del montón. Esos Rams eran un equipo, como luego veremos, diseñado para llegar muy lejos. Y apuestan por un quarterback sin experiencia en la NFL. El dato es muy interesante, ¿eh? Sí, exacto. Y ese equipo era muy bueno. Es más, en ese año, bueno, hablando en números, Kurt Warner hace 4.353 yardas y 41 touchdowns. O sea, quiero decir, como Qué debut dato, ¿eh? es un jugador no Qué dato. drafteado que parecía haber perdido toda oportunidad y hace unos numerazos, Sí, llega a sí. la Super Bowl y la gana. Además es nombrado MVP ese año y hasta tenía el récord de más el récord de yardas en una Super Bowl hasta que hace pocos años, hace creo que son 3 años ya de la Super Bowl de la gran remontada de los Patriots de Brady Sí, con a contra los Atlanta, que Falcons. claro, sí, que es en ese partido pues superó el récord Tom Brady, pero bueno, o sea, quiero decir, entra con muy buen pie en la liga. Entonces, claro, como tú has comentado, era un equipo hecho para ganar, era un equipazo, quiero decir. Es cierto que Sí, sí. estaba muy bien rodeado, pero no recuerdo un jugador no drafteado que en su año rookie haya llegado a hacer eso. Mira, Porque Tom Brady creo que es en el segundo año en el que sí que tiene ese éxito. y Tom Brady es drafteado, ¿eh? Aunque sean rondas bajas, sexta o séptima, redrafteado. Para que te hagas una idea, Alex, este año estaba viendo yo un partido que se jugó en Londres, lo veía por la televisión, no estaba en el campo, que jugaban los Tampa Bay Buccaneers contra los Carolina Panthers, ganó Carolina, si no me equivoco, y salió un dato que era muy curioso que ponía Kyle Allen, el que ahora es quarterback de Washington, que empezó muy bien la temporada y acabó muy mal. Kyle Allen es el primer quarterback no drafteado en empezar 4 victorias, en ganar sus primeros 4 partidos o algo así en el campo desde Kurt Warner en 1999. Ojo el dato, ¿eh? Estamos hablando que 20 años después es el primer quarterback no drafteado en ganar sus 4 primeros partidos. Y el primero de Kyle Allen fue uno que fue la temporada anterior, que era uno que no se jugaba en nada. ¿Sabes? Contra la última jornada contra los Saints, me parece. Hace 2 años ya. Claro, hablamos Entonces, de un jugador que ha batido, que ha tenido récords, digamos, importantes o números que son considerables, como comentas, el ganar tus 4 primeros partidos en su caso de temporada, porque empieza jugando él, empieza con un 4-0 los Rams ese año, sí, es muy significativo. sí, y acaban 13-3, ¿no? Creo que es, o si lo tengo Eh, por ahí. Una barbaridad, sí. Sí, 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 tienen un récord obviamente 13-3, alucinante, sí. 13-3. Y bueno, después al año siguiente vuelven a la Super Bowl porque bueno, seguía siendo un equipo potentísimo esos San Luis Rams y los pierden en este caso
contra los Patriots de Tom Brady, que es la primera Super Bowl que Sí, consigue Tom Brady, primera en jugar y primera además en ganarla. sí, Es un partido que se decide con una patada, un field goal sí, de eh, Vinatieri. de Adam Vinatieri, el mítico Adam Vinatieri, o sea, que en el último segundo. Ya, ya, sí, Entonces, estuvo la cosa ahí hasta el final. entonces, Ta- También hay que decir que, perdón, pero la Super Bowl que gana Kurt Warner, si alguien no la ha visto que la ve repetida, pero también se decide al final, ¿eh? Al final con que no llegan los Titans por unas pocas yardas a anotar el touchdown de la victoria, creo que es. Eso también es para verla. No sé si has visto, Alex, pero sí, muy yo buena. en esta época, bueno, aquí en España es que durante todo esto de la pandemia, en Movistar, que es el canal que retransmite la NFL, aquí echaron un montón de partidos, digamos, históricos, y entre ellos estaban estas dos Super Bowls, que obviamente por el desenlace y porque Sí, la sí, jugaban equipazos, son partidos muy bonitos de ver y si tenéis oportunidad de verlos es completamente recomendable. sí, sí, sí. Total, total. Sí, entonces luego tienen un paso por los New York Giants. Sí. Kurt Warner. Es cierto que en esta etapa pasa sin mucha pena ni gloria, no hace nada destacado, digamos. Es que bueno, los dos últimos años en San Luis hace un 0-6, un 0, bueno, el último un 0-1 que jugó un partido solo, pero bueno, se notaba que el proyecto estaba acabado, que tal, y por eso supongo que por eso traspasan a Giants. Y sí, Claro. como comentas, nada destacado. Un equipo de 5-4, los números tampoco son nada del otro mundo, 2000 yardas, bueno, a ver, no está mal, pero eso, no revoluciona los Giants, que digamos. Exactamente, sí, o sea, ya no fue ese, no era ya, no Kurt Warner, no era ya el equipo de esos primeros 2 años de la etapa de Warner en la liga. Entonces, bueno, pasa por Giants, como digo, sin pena ni gloria. Y parece que bueno, ya no su carrera, sino que ya no es el quarterback que era. Pero en 2005 los Cardinals confían en él y lo fichan. Confían en él en cierto sentido, porque no lo fichan para ser el titular indiscutible, ni muchísimo menos. Es más, los 3 primeros años, sus 3 primeras temporadas, más o menos juega la mitad de los partidos, porque en Arizona estaba Mal Leinart, era un chico muy joven, una primera ronda de draft, si no recuerdo mal, y se confiaba bastante en él o se tenía la esperanza de que pudiese ser el futuro de la franquicia y por tanto no básicamente repartían los partidos. Eh, Sí, sí, y es entonces cuando en 2008 digamos, Kurt Warner se hace con la titularidad indiscutible, o sea, juega todos los partidos, los 16 partidos, y ya sí que parece que vuelve a ser un quarterback de los importantes, de los dominantes, vuelve a hacer una gran temporada superando las 4.000 yardas. Y es la época en la que el año en el que los Cardinals llegan a esa Super Bowl. Eh, sí. real, sí, Yo quería realmente, sí, destacar, Alex, si me permites, que hay un cambio de entrenador, ¿no? Si no me equivoco. Llega, a ver si me sale el nombre, eh, un segundo. Y cambian de entrenador los Cardinals porque con el antiguo entrenador no estaba funcionando Kurt Warner ni el equipo que era,
Sí, era Dennis Green, con Dennis Green no funcionaba. Y luego ya Ken Whisenhunt. Ese es Sí, en Whisenham, es cierto que es el que lleva al equipo a la Super Bowl. Claro, es que sí, al fin y al cabo esto de jugar un 50-50 minutos y repartiendo, cambiando el quarterback, quizá no es la mejor opción nunca. hoy es impensable, ¿eh? Hoy es impensable eso. Hoy impensable, sí. Hay equipos ahí que están en duda de quién va a jugar, de si será uno u Sí, otro que podrían cambiar a mitad de temporada, pero no es algo sí. habitual que prácticamente cada semana sea casi una incógnita quién va a ser tu quarterback Sí, titular, quiero decir. es una En- locura. Sí, sí, no, claro. Entonces, bueno, ese año los Cardinals es un equipo que, si no me equivoco, hacen un 10-6. O sea, sí, sí. es un Y récord positivo, pero no es, o sea, ni no, no, mucho menos eran los favoritos para, era 10, para esa 10, Super 6 Bowl. o 9, 7. Es No que sé, no me ¿es acuerdo, ¿eh? 16 o 9-7? Igual Es es que, 9, 7. o 9-7, sí, sí, sí. Yo tengo Pero por ahí. Es que no me acuerdo, pero por ahí anda, ¿eh? Un sí, segundo que lo busco. 9-7 es 9-7. es 9-7, sí, cierto. Es 16 la temporada siguiente, 9-7. Siguiente, sí. Entonces, entran en Wildcard por poco. Y bueno, decía, no eran los favoritos para la Super Bowl, no eran los favoritos casi No, no, que va, que va. para nada. O sea, no hubiese sido visto lo visto en la temporada una sorpresa que en esa ronda de wildcard hubiesen caído. Sí, y además se han ajustado, ¿no? El primer partido. Bueno, quiero destacar un segundo la conexión que había entre Kurt Warner y Fitzgerald. La conexión fue impresionante, ¿eh? Ese playoff, que bueno, que no lo había visto, lo comentamos, pero es para ver la conexión que tenía esos dos jugadores. Nuestra leyenda, Larry Fitzgerald y Kurt Warner, un espectáculo. Sí, sí, sí. Un Fitzgerald que, bueno, bate ciertos récords en esos playoffs y sorprenden a todo el mundo de ese equipo y es una conexión quarterback receptor alucinante y llegan a esa Super Bowl con los Steelers ya optando a todo. O sea, quiero decir, visto lo visto. Obviamente esos Steelers eran un equipazo, eh, pero ya habiendo superado toda expectativa posible sobre ellos y llegan a esa Super Los, Bowl con un Warner imperial. Ganando a los Eagles en final de conferencia, si no me equivoco, me parece que fue los Eagles. Sí, creo Un que es par- un 31-13, o sí, sea, además ganando sí, bien, muy bien, es un partidazo. Realmente todos los playoffs de aquel, sobre todo, bueno, Kurt Warner, Larry Fitzgerald, que eran muy, muy reconocidos, tenían nombres importantes en defensa también. Bueno, también tenían a Quan Boldin de segundo receptor, a James de running back, que era un jugador que tenía ya bastante recorrido en la liga. No sé, en defensa, Darnell Dockett, era el año rookie de Calais Campbell, que juega con lesión en esa Super Bowl, con una lesión en el brazo, sí, y es muy interesante y está a unos 30-40 segundos aproximadamente, que es el touchdown aquel famoso sí, de Santonio Holmes, sí. de ganar la que hubiese sido su segunda Super Bowl y la primera para Arizona Cardinals en su primera aparición en el gran partido. No, si no me equivoco, eso es un dato que he buscado yo, que no lo sabía, y me ponía que ese año se rompió un maleficio que los Cardinals no ganaron un partido en playoff, no sé si ponía 50 años o una barbaridad similar, ¿eh? Una barbaridad que cuando lo he visto me he quedado a cuadros. En 50, 60 años no habíamos ganado un partido en playoff. No sé si el dato estaba equivocado, pero si eso es cierto, es un dato para tener muy en cuenta, ¿eh? Que lo que estamos Claro, hablando, de lo que cambió la dinámica, ese
esos playoffs, y aunque fue una derrota dura porque faltando 2 minutos y pico anota a Kurt Warner, el que parecía el tardón de la victoria, al final se escapa. Cuidado que estamos hablando de palabras mayores, cambia la historia de una franquicia esto. Sí, probablemente esa última jugada, o sea, pues ya lo comenté en el primer podcast que hicimos de este proyecto que iniciamos. Es el partido por el que yo me hice de los Cardinals. Obvio, a ver, mi jugador favorito siempre ha sido Larry Fitzgerald, pero era Kurt Warner en esos playoffs porque, bueno, luego me vi los playoffs completos porque fueron alucinantes. Había oído que eran alucinantes y, bueno, tengo grabada esa jugada en la que un pase en una ruta slant a Larry Fitzgerald, además a bastante lejos, o sea, son, no sé, 60, 70 yardas esa jugada. Esa jugada, Larry ¡fua! Fitzgerald corriendo entre los dos safeties que no pueden cogerlo, que estaban demasiado abiertos. Bueno, o sea, es un verdadero partidazo. Esa jugada, mucha gente que yo conozco que no es ni fan de los Cardinals ni seguidora ni tal, la tiene grabada también en la mente. Es una jugada. Aquí los Cardinals se ganaron mucho la simpatía, como llegaron desde abajo hasta el final, estuvieron rozando el, el cielo con la llama de los dedos, pero es un equipo que se quedó en la mente y Kurt Warner fue el artífice. Y bueno, ya pasamos a la última temporada, ¿no? De Kurt Warner ya antes de su retirada, ¿no, Alex? Sí, en ese último año, bueno, después del varapalo del perder la Super Bowl y de esa forma, ya los Cardinals sí que siguen teniendo un gran bloque y ya aspiran a más, pero sin tener un gran récord. En esta sí, ahora sí que sí, tienen un 10-6. Sí. eh, y bueno, también pues eso les da billete para la ronda de Wildcard. O sea, para ser un equipo que venía de Super Bowl no es Sí, un récord, digamos, espectacular, alucinante. ¿no? Y bueno, juegan en la ronda Wildcard, es contra, creo recordar que es también contra Eagles, no sé si me equivoco. Yo sí que Eh, no sé, no tengo anotado ese, no, la No, es verdad. que no lo recuerdo bien, pero es un partido también para ver. Yo la vez más reciente que me lo vi fue, pues bueno, con lo que he comentado de que echaban partidos por bueno, Movistar Plus, que es lo que tenemos en España para como principal retransmisor de la NFL. Y es un partido histórico también recomendable para ver. Es el partido con más puntos en la historia de unos playoffs, con más puntos globales, quiero decir, de entre los dos equipos. Es un partido realmente muy espectacular de ver porque no hay defensa. Además, el final es muy dramático. Eh, no sé si lo tienes ya por ahí, A ver si estoy en ello. porque 2000. sí, es que yo creía recordar que era contra los Eagles, pero Contra los Packers puede ser que sea. perdón, sí, contra los Packers, eso es, sí, 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 es verdad, es contra los Packers. Sí, Contra los Packers estaba ya Aaron Rogers por ahí, Rodgers, ¿no? sí, 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 Dando. ya era el quarterback. Y ya digo, es un partido muy Y ganamos, recomendable también para él, ganamos. para ver, sí, sí, sí. Ganamos y eso, en los últimos segundos. Y llegamos a la ronda divisional contra los New Orleans Saints. En ese partido, Kurt Warner se lesiona, de gravedad, tiene que dejar obviamente el partido, pierde Arizona ese partido, queda fuera bueno, de la Con competición. claridad. Además pierde, sí, de paliza, o sea,
con mucha claridad. 45-14. Pues 45, sí, sí, los sí, sí. oyentes. Es un 45-14, sí, en unos 6, bueno, comandados por Drew Brees, que son los que ese año ganan la Super Bowl. Sí, sí, sí. Pues y ahí se acaba la historia, ¿no? Ya con la lesión Kurt Warner decide no volver, ¿no, Claro, Alex? Y ahí te acaba tal. A sí, día de hoy, acaba su etapa de NFL en cuanto al campo, pero le sí, sale la opción bueno, de trabajar en la televisión como analista, NFL, también comenta partidos y a día de hoy sigue haciéndolo. Su trabajo, o sea, al final ha podido, después de esos inicios en los que parecía se acababa todo, se pone a trabajar en un supermercado, sigue luchando y al final es una leyenda de la liga porque, bueno, en 2017, o sea, recientemente entró en el Hall of Fame sí, de la NFL, el club de los mejores jugadores de la historia, podríamos decir. sí. Y ha sido Eh, ganador muchos años como el mejor equipo de la liga. También tiene un premio, si no me equivoco, al hombre del año también, si no me equivoco. Vamos, que ha sido muy tiene, galardonado. tiene, tiene, creo que son dos MVPs, Dos MVPs también. 99 y 2001. O sea, Sí, sí, y el eh, hombre del año en Arizona lo ganó en 2008, ¿eh? Es el sí, jugador que más ha mejorado, se le da. el jugador que más ha mejorado porque venía de no jugar con continuidad y ese año, Sí. bueno, se sale completamente. El primer año en el que se le da la confianza, como hemos dicho. Entonces, es un jugador, una persona que parece que tiene todo perdido en cuanto al mundo de la NFL y actualmente sigue viviendo de la NFL, comentando en este caso partidos, es al final su vida ha girado en torno al fútbol americano, a la NFL. Sí. Una historia de superación en definitiva, que los sueños al final se cumplen y un hombre que, como hemos comentado, aunque al final el sabor es agridulce puede irse a Super Bowl, pero que ha cambiado la historia de esta franquicia y al final es una leyenda viva, ¿eh? Una leyenda viva para los Arizona Cardinals. Y que mira, que gracias a él, gente como tú, Alex, se hizo aficionada de este equipo, que eso siempre es muy positivo. Sí, sí, exactamente. O sea, es al final el jugador, el quarterback que cambia la historia de los Arizona Cardinals. Bueno, hoy incluso imágenes que salen del estadio, hay muchísimos aficionados que siguen llevando su camiseta con el 13. O sea, es al fin y al cabo un jugador que ha sido y sigue siendo muy querido en Arizona. Pues sí, claro, no, es que jugadores así marcan épocas y aunque, bueno, sus años buenos realmente fueron dos, porque el resto, lo que comentaste tú, estuvo intermitente, pero 2 años que son inolvidables para la historia y para los aficionados de esta franquicia y para siempre. Pues nada, Eh, Ale, no sé si quieres comentar algo más sobre Kurt Warner. Yo creo que ha quedado un programa bastante interesante, ¿no? Y que, bueno, y haremos más de jugadores históricos también, ¿no? De otras muchas leyendas que están que tenemos que comentar. sí, bueno, queríamos acercar esta historia, este primer capítulo, digamos, de estos jugadores históricos y bueno, esperemos que os guste y seguir haciendo más próximamente. Como hemos comentado, como comentaba Marcelino, traeremos más. Pues eso, un placer como siempre, Alex. Espero que eso, que os haya gustado la historia de Kurt Warner. Y también si queréis algún material de filmográfico, de algún partido, de dónde encontrarlo, o algún vídeo de YouTube sobre él o lo que sea, nos lo podéis pedir también a nosotros en nuestro Twitter Zona Cardinals CSP, que es el Twitter de Zona Árida, o contactando por nosotros, con nosotros dos a través de Twitter, de Telegram, como queráis. Y os facilitamos material porque la verdad que yo he visto bastante para analizar esto y la verdad que, vamos, me lo he pasado como un niño pequeño, ¿eh?
Así que muy recomendable también. Sí, sí, correcto. O sea, ya digo, sobre todo los playoffs de esa temporada 2008 completos, todos los partidos, incluso la Super Bowl a pesar del desenlace, y el partido contra los Packers de la ronda de wildcard del año siguiente son partidos, bueno, todos ellos históricos para la franquicia. O sea que, al fin y al cabo, como hemos dicho, una gran importancia de este jugador. Pues sí. Pues nada, Alex, muchas gracias y hablamos ya para la próxima leyenda de los Cardinals. Perfecto, un saludo. Venga, un saludo.